Dios ha decidido en algún momento, no sé cuándo, pero llegó el día que nos enteramos. Dios a esta congregación, digamos, entre las tantas congregaciones, nos ha encargado el culto. En las demás congregaciones también hay culto. No estamos ignorando a nadie, no se adelante. Pero el culto, y en razón del culto, surgen una cantidad de inconvenientes y cosas que pasan que por lo común no se le da publicidad. Porque no vamos a publicitar las obras del diablo. Vamos a ocuparnos de la obra de Dios y de la gloria de Dios. Antes de conocer esta visión respecto del culto, la importancia del culto, todos los días en nuestra casa, de alguna manera, le dedicamos un tiempo al Señor. Y esto ha traído una repercusión muy grande. En estos días anteayer, hablaba con un pastor en Barcelona que está preparando un viaje, lo han invitado justamente para una conferencia misionera exclusiva en Jordania. Nunca estuvo, pero a menudo va a diferentes países de África y Dios mediante, el próximo mes estará con nosotros, no sé si unas horas, tenemos que coordinar día y momento, lugar. Es el pastor que ha quedado responsable para todas nuestras iglesias en Europa, pero lo reclaman de tantos lugares. ¿Qué es el gran interés? Háblenos del culto. ¿Es alguna novedad? Pareciera. Porque lamentablemente el pueblo evangélico ha cedido terreno y el Señor ha quedado de lado. Y en las iglesias hay programas para todo. No se olvidan de nada. Solo que el Señor espera. Espera el culto. No hay un programa para lo que se hace cada domingo, cada vez que nos reunimos. No hay un programa. Porque el Señor Jesús, cuando se iba, les dijo a sus discípulos: les voy a enviar el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y eso es sencillamente lo que está ocurriendo. Y hay un desliz muy grande en el pueblo evangélico en el mundo. Hay tiempo para todo, menos para el culto. Gracias a Dios por las noticias que estamos teniendo de diferentes lugares, pero hay sacudidas. Hay sacudidas fuertes, desalojos se quieren hacer de iglesias que están funcionando en un lugar hace muchos años, no deben nada, no importa, están de más. El comercio deja mucho más y otras actividades. Gracias a Dios por su palabra, y hace días que el Señor me había indicado una porción. Fui, vine,
pero era eso. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, para empezar. Hebreos capítulo 4, una porción bastante conocida. Y leemos a partir del verso 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Gracias a Dios por su palabra, que no cambia. Y ahora vamos al Evangelio de Juan, y capítulo 11. Y vamos a mirar un poquito una situación que puede haber sido, podría ser la de cualquiera de los hogares aquí representados. Juan 11. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Hagamos de cuenta que estamos en el lugar y oímos que Jesús dice eso. Estaban viviendo ya varios días que veían que Lázaro estaba peor. No va para mejor. Verso 5. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Menos mal lo que dice antes, ¿no? Que amaba a Lázaro, a Marta y a María. Su hermano está peor. Le mandan el aviso y Jesús decide quedarse 2 días más. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que se va a recuperar. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los discípulos, vamos también nosotros, vamos a morir con él. Esto se complica. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días que estaba enterrado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo a Marta Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Difícil, doloroso, por momentos una mezcla de fe, esperanza, pero también, ¿qué va a pasar? Incertidumbre. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. No esperó mucho. Dios contesta. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí, te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una copia de su hermana, la misma expresión. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y ahí Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? Esas ideas geniales siempre hay, no hay problema. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Y Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya había orado. No lo publicó, nadie se enteró. Ahora se enteran. Ya sabía yo que siempre me escuchas,
pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Ya no las precisa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es la primera reacción. Era verdad. Si Jesús hubiera estado, hubiera hecho algo. Y por primera impresión pareciera que está expresando incredulidad. No es, porque Jesús después le sigue hablando y ella certifica. Marta vuelve a repetir: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Aún ahora y así, con lo que acaba de pasar. Esa era una familia como cualquiera. Ubiquémonos como si fuéramos parte de ella. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud? ¿Algo diferente? No. La palabra de Dios, justamente, lo que garantiza su autenticidad es que Dios nos habla y Dios nos muestra las cosas como son, con la realidad que ocurrieron, sin agregar nada, sin adornos, porque los adornos no sirven. Quizá más de uno de nosotros hemos pasado por momentos, si no iguales, similares, por lo menos. ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Qué sentíamos? ¿Estábamos confiando? No sé cómo termina esto, Señor, pero sigo creyendo. Es bueno y necesario que la fe que tenemos la declaremos, porque por nuestras palabras, dice la palabra de Dios, somos justificados o somos condenados. Nuestras palabras son importantes y es muy bueno, y si es en presencia de otros que están en otro ambiente o piensan tan diferente a nosotros, mejor todavía que se enteren qué es lo que está pasando, esas cosas que no se dicen, pero que están como personas, sentimos. Y Dios entiende perfectamente, nos conoce, no se asusta si le decimos hoy tengo dudas, porque es una realidad. Estamos diciendo la verdad. Nos conoce y así todo nos ama. Y el propósito de Dios es permitir ciertas experiencias que vivamos, no agradables a primera vista, de hecho. Sin embargo, no somos extraterrestres. A muchos otros también le pasan, así o peores o no. ¿Cuál es la reacción? ¿Logra Dios despertar, inquietar nuestros corazones para que demos testimonio de qué es lo que esperamos de Él? ¿Qué es lo que creemos de Él? ¿Cuánto del Espíritu de Jesús ha penetrado y ha producido
lo que haya producido en nuestro interior. Los demás se van a dar cuenta por lo que vean con sus ojos, sin necesidad de que nadie explique nada. Ahí estaban los judíos que por momentos se inclinaban por lo que decían los maestros religiosos, los fariseos, en contra de Jesús. Y en otros momentos las evidencias de la autenticidad del Señor Jesús, que era lo que decía que era, por lo que hacía, por lo que decía, los dejaba muy golpeados, impresionados. De manera que en el relato hemos leído que muchos creyeron en él y pudieron ver a un Jesús que no era extraterrestre, Dios que se hizo carne con toda la realidad del ser humano, con sus altibajos, con sus alegrías y con sus tristezas, teniendo que vivir a la par de cualquiera, teniendo una familia, hermanos, que no creían en lo que él decía. No, había una parte en esa familia que parecía que estaba tapada. ¿Qué pasó con mi madre? ¿Cómo es? ¿De dónde vino este? Si José, nuestro padre, podían decir sus hermanos, no es el padre de él. Era una realidad. Pero las cosas de Dios no funcionan por esa vía, de esa manera. Las verdades y los misterios de Dios los revela el Espíritu de Dios y la palabra de Dios a los que quieren saber. No los que buscan noticias, viven de noticias. No, eso no sirve. Pero a los que quieren encontrar el sentido, la importancia de la vida que Dios nos da para vivir. Y sí tuvieron ambas hermanas la misma expresión cuando se encontraron con Jesús. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste? Casi que lo estás diciendo, ¿no? Por la pregunta que le hicieron. Señor, te mandamos el aviso. Me imagino a los discípulos que no nos pregunte a nosotros, que tampoco estuvimos de acuerdo, pero dijo, nos vamos a quedar. ¿Para qué? La gran pregunta, ¿para qué todo esto? Dios tiene propósitos que no siempre alcanzamos a descubrir. Se nos empieza a aclarar cuando después vemos los resultados, cómo continúan los acontecimientos, de una manera no sospechada, inimaginable. Pero así es Dios, así es el reino en el que estamos, es el reino de Dios, no es el reino con un sistema humano, con la ayuda y la colaboración de los más inteligentes, de ninguna manera. El responsable de la iglesia del Señor y de cada uno de nosotros aquí en la tierra es el Espíritu Santo que ha puesto adentro de cada uno. Y Juan lo dice claramente, y si alguno piensa diferente, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, es porque no es de Él. Breve, pero claro, ¿no? Sencillo.
No es cuestión de que nos convenzamos a nosotros mismos. No, pero yo estoy bien, yo lo que decidí está bien. ¿Qué hay de Dios en mí? ¿Qué hay de Dios en cada uno de nosotros? Porque eso es lo que la gente puede llegar a ver o no. Y Él, el Señor, quiere ser conocido. Y en esta oportunidad fue conocido. Llegó el momento que Jesús se queda como paralizado. Los ve a la gente que estaba uniéndose al dolor que estaban viviendo estas dos mujeres, llorando, a Marta y a María, llorando. Y Jesús se enojó. ¿Contra quién? Jesús se enojó. ¿A dónde llega las consecuencias del pecado? Él tenía bien consciente, él estaba muy consciente de que eso no fue planeado en la eternidad cuando Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. Fue la desobediencia que a la larga, a través del tiempo, sigue dando frutos dolorosos, tristes. Toda desobediencia es pecado, toda maldad es pecado y Dios nunca lo va a dejar pasar. Por eso hemos leído antes. ¿Qué tiene que ver lo que leíamos en hebreo? La palabra de Dios es la que se mete por cada rincón en nuestro corazón y un día no tenemos la misma seguridad para ponernos delante de Dios. Yo estoy limpio, Señor. Comienzan a surgir algunas dudas. Es Dios, no nos quiere torturar. Quiere que vivamos en transparencia. Quiere que vivamos en la luz. Nada más que eso. Jesús enojado y triste por esa situación. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? ¿Y ahora? ¿Ahora se le ocurren cosas? No. Por eso Jesús ora en voz alta y le dice, Padre, gracias que me escuchaste. ¿Cuándo? Los demás no sabían, pero él no estuvo ajeno a lo que estaba delante suyo. Estuvo todo el tiempo tratando, conectado. Padre, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Jesús vivía pendiente de la voluntad del Padre. No tenía buenas ideas. Vivía pendiente de la voluntad del Padre. Por eso las cosas salían así. Y ahí en medio de ese ambiente tan pesado, podríamos decir, triste, vamos a ver, ¿dónde está? Saquen la piedra que tapa la boca de la cueva, una piedra grande. Y Marta dice, señora, hace 4 días ya que está, va a haber un olor tremendo, ya su cuerpo ha entrado en descomposición. Me gustaría imaginarme realmente la cara que puso Jesús. ¿No te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? Y entonces con un grito dijo, Lázaro, salí de ahí.
Mira lo que se le ocurrió ahora. Espere 2 minutos. Y aparece la momia, aparece todo envuelto en vendas, como era la costumbre que se sepultaban. Sale solo, caminando. ¿Sí? Bueno, sáquenle todo eso que ya no lo necesita. Dejen que se vaya. ¿Quién le habría imaginado un final así? ¿Y quién de nosotros puede imaginarse lo que Dios tiene en sus planes para cada vida, para cada familia, para cada casa, para glorificar el nombre del Señor? Todavía el Señor tiene mucho que quiere hacer. Hay mucho que quiere hacer. No le atemos las manos. Ahora no necesita vendas. Sáquenle todas esas vendas. Sáquenle. Deje que viva. Que Dios pueda encontrarnos creyendo. El Señor no la retó. Todavía seguís con la idea fija que esto no tiene arreglo. Muchas veces quizá nos pasa. Sí, yo esperaba, pero hasta ahora nada pasó. ¿Y Dios qué dice? No sé. Bueno, eso sería interesante saber. Dios tiene una salida para cada situación que en algunos casos Él mismo ha generado, porque quiere manifestarse, quiere que lo conozcamos, quiere cambiar todo ese dejo de pensamientos negativos o de incredulidad, como dijo aquel padre que fue a pedirle a Jesús: Señor, mi hijo está que se muere, haz algo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero también tengo un poco de dudas. Todo el que tiene fe también tiene dudas. Sí. No creo que vienen juntas de parte de Dios, pero son parte de nuestra naturaleza. Y Dios lo sabe, y Dios no nos va a avergonzar porque tengamos una duda. Somos personas, sí, reconozcámoslo. No somos semidioses, somos personas que un día estamos por las nubes y otro día casi por el suelo. Y Dios nos sigue amando igual. No cambia nada, al contrario, quiere que confiemos, sencillamente que confiemos. Yo no sé cómo termina todo este lío, pero yo lo creo. Yo creo que algo vas a hacer. Dios honra la sencilla fe, porque al fin y al cabo, si tenemos fe, no es una virtud propia de nuestra pertenencia, es la gracia de Dios. La fe, dice su palabra, es un don de Dios, es uno de los tantos dones. Así que no hacemos más que usar lo que hemos recibido de parte de Dios, que Dios nos dio porque sabe que lo necesitaríamos. Así que oremos. Menos comentarios de la familia, menos hablar con los amigos, menos, pero sí, no para que se entere, pero como empezó el culto de hoy, para descargar nuestras cosas en el único que realmente corresponde que le contemos todo. Y no nos va a avergonzar, al contrario, nos sigue amando.